hídrico, y el balance hídrico generalmente, cuando lo vemos nos vamos a dar cuenta, se empieza a estudiar principalmente por la precipitación. La compañera Galvin decía por qué la más exacta. Bueno, eso de la exactitud depende del equipo, depende de la homogeneidad. Como les decía la clase pasada, las variables climatológicas fluctúan en tiempo y en espacio, ¿sí? Es porque hay un mayor número de registros. No hay tantas estaciones de caudal, no hay tantas estaciones de temperatura, no hay tantas estaciones de humedad. Inclusive las estaciones de precipitación no son equidistantes, no están distribuidas en zonas climatológicamente homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que las estaciones están separadas y no están equidistantes. Un rango de una estación en un terreno ondulado es de 5 kilómetros, un radio de 5 kilómetros, y en terreno plano sin ningún obstáculo es de 10 kilómetros. Y entre estación y estación a veces hay más de 10 kilómetros. Si ustedes miran, déjenme un momento, voy a buscarles algo. Vamos a ver. Mire, si ustedes miran la densidad de estaciones, ¿sí? La densidad de estaciones que hay en el departamento de Córdoba, ya las estoy buscando para mostrarles. Vamos a ver la distribución en la cuenca del río Sinú de las estaciones climatológicas que existen. Nos vamos a dar cuenta, a ver, déjenme aquí. Dejen que cargue la imagen. Bueno, aquí estamos viendo las zonas hidrográficas. Mire, la cuenca del río Sinú está aquí, en el Alto Sinú Urrá, ¿sí? En el Alto San Jorge, ¿sí? En el Medio Sinú, y en el Bajo Sinú, Son las zonas hidrográficas en las que se encuentra la cuenca del río Sinú, ¿sí? Miren la ubicación de la cuenca, ¿sí? En Colombia, la cuenca del río Sinú directamente nace en Ituango, acá en Ituango, en el nudo del Paranillo, ¿sí? En el nudo del Paranillo, acá en Ituango. Miren toda la red hídrica, ¿sí? La cuenca, ojo, no la corriente, no el río Sinú. El río Sinú sería la corriente principal, que es todo lo que va por acá y desemboca en Boca de Sinajones, en tres desembocaduras, Delta, Media y Corea, ¿sí? Son las tres desembocaduras del río Sinú. Históricamente dicen que antes desembocaba en San Antero, sin embargo, desemboca en San Bernardo del Viento, ¿sí? Nace junto con el río San Jorge. El río San Jorge corre hacia acá y se va hacia la Mojana Sucreña y alimenta el río Cauca, mientras que el río Sinú, ¿cierto?, va de sur a norte, recorre todo el departamento de Córdoba, abarca 16 municipios en el departamento directamente y otros 8 indirectos, como es Ituango, Caimito, Sucre, Coveñas, si no estoy mal, Sinú, Sagún y Chimamún, ¿sí? Toda la red hídrica del departamento. Aquí vemos un modelo digital de elevación. Esta es una limitación de toda la cuenca, no es el municipio completo. En algunos puntos
pues sí está el municipio completo, en otros puntos nomás la partecita de la cuenca que nos interesa, es decir, todo lo que drena. Ahorita vamos a empezar a hablar de cuenca hidrográfica, es decir, todo lo que drena hacia el río. Este modelo digital de elevación, miren, lo más alto es lo café, miren cómo va la topografía, está en la montaña, aquí está el parte de aguas, ¿sí? Y va a la corriente, va a la corriente, ¿sí? Va a la corriente. Aquí vemos cómo se da se dan las corrientes o los ríos, las ramificaciones que tienen, miren, parecen como si fuera una vena o un sistema nervioso, todo lo que abarca, todo lo que llega, ¿sí? Me busco lo que... Estos son todos los municipios que afecta directamente a la cuenca del río Sinú. Y aquí están las estaciones, miren. Miren las estaciones aquí en Ituango, miren la más cercana donde está. Miren en Tierra Alta cómo están ya separadas. Aquí se ven cerquitas, pero tienen varios kilómetros de diferencia. Mira, de Montería a Tierra Alta está aproximadamente 30 kilómetros, más de fuera del rango de opción. Miren aquí en la cuenca media, lo que es Montería, Ciénaga de Oro, CNT, Pelayo. Miren la gran cantidad de estaciones que hay. Y compárenla con en la cuenca alta, que es Valencia y Tierra Alta, y en la cuenca baja, que es Lorica, Chimá, San Bernardo, San Antero. Miren la gran diferencia que hay. Aquí hay muchas estaciones juntas, aglomeradas, y aquí hay pocas estaciones. ¿Sí? Pocas estaciones. Aquí debemos ahorrar, donde nace ahorrar, Río Sinú, su recorrido, ¿sí? La Ciénaga Grande de Lorica, la Ciénaga de Betancí, ¿sí? Ciénaga de Oro, ¿sí? Y nos vamos hacia San Bernardo del Viento, ¿sí? Aquí vemos cómo están las corrientes y vemos un poco los municipios que hacen parte de la cuenca. Sí, sí está claro, sí ven la diferencia y la problemática que se genera. ¿Me regalan un minuto, por favor? Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que corresponde a el análisis morfométrico y a una cuenca hidrográfica, una olla o cuenca hidrográfica natural, porque hay una cuenca urbana, es donde se dan todos los procesos del ciclo hidrológico. Hay cuencas, subcuencas, microcuencas que van a estar determinadas por el área, ¿sí? Por el área. Entonces, miren, vamos a tener aquí la línea parte aguas, en la parte de la topografía, de la parte más alta, miren, de la parte más alta, vamos a tener un drenaje cuando se da la precipitación que va a escurrir según la cobertura del terreno que tengamos. Parte de esta precipitación escurre y se generan las corrientes, los flujos, parte se va por el flujo subsuperficial, que es la capa de humedad del suelo, se infiltra, ¿cierto? Va a la percolación y al agua subterránea, que luego llega a un océano o a la salida de la cuenca. Entonces, una cuenca hidrográfica tiene una definición particular. Es un área definida topográficamente, drenada por un curso o sistema de agua conectados a varios cursos más, tal que todo caudal efluente es descargado a través de una salida. Aquí vemos, miren, todo lo que llueve aquí sale. El río Sinú tiene agua siempre. ¿Hacia dónde sale el agua? ¿Cuál es la salida del río Sinú? Muy bien, tiene una salida, tiene una salida que se fragmenta en tres.
Entonces, miren, aquí tenemos una topografía y nosotros vamos a ver lo que es la línea parteagua o la divisoria, que es el punto donde empieza a drenar. Es decir, la lluvia cae aquí, toda esta lluvia va a caer aquí adentro, pero cuando cae aquí en el borde de la montaña, en este borde que vemos aquí, en este borde, ¿qué pasa con la gota de agua? La gota o coge para acá o coge para acá, ¿cierto? Entonces, esa es la línea que divide una cuenca, ¿sí? Y en la medida en que nosotros miramos la escala, nos vamos a dar cuenta que hay cuencas más, esta cuenca grande está conformada por cuencas más pequeñas. Entonces, nosotros necesitamos topográficamente delimitar nuestra cuenca o nuestra olla hidrográfica a partir de esta línea divisoria. Ustedes van mirando la curva de nivel y van uniendo la línea por donde la curva de nivel los manda. Aquí tengo la curva 80, aquí va la 79, y acá después de la 80 no sigue el 81, sino que baja a la 77. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 80 aquí y miro que para acá va bajando, quiere decir que en este punto para acá va a venir ¿qué? Una cuenca, ¿cierto? Una cuenca. Las cuencas se pueden clasificar como endorreicas o exorreicas. Las endorreicas, en el punto de salida está dentro de los límites de la cuenca y generalmente es un lago. Las exorreicas, su punto de salida está en los límites de la cuenca y está en otra corriente o mar. Por ejemplo, una cuenca exorreica. Por ejemplo, el río Sinú nace en el Paramillo, muere en el Mar Caribe. El río San Jorge nace en el Paramillo, muere en el río Cauca. El río Magdalena nace en el Tolima, en el macizo colombiano, y muere en Boca de Ceniza, en Barranquilla, en Atlántico, ¿cierto? Una cuenca endorreica, por ejemplo, el río San Jorge. El río San Jorge, parte del río muere en la Ciénaga de Yapel, muere en un lago, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Aquí lo veamos un poco más. Todas las corrientes van hacia una ciénaga, un lago, una laguna, mientras que en la exorreica, miren, va a una salida particular. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Está claro el concepto? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces, dame un momento, por favor. Ok, entonces, la cuenca hidrográfica, si la vemos como un modelo sencillo, tiene una entrada, que es la precipitación, tiene un área de drenaje, ¿cierto? Y una salida, ¿sí? Una salida es un modelo de sistema simple, así lo podemos analizar. Entonces, si aplicamos la ecuación fundamental de la hidrología, vamos a tener que la entrada menos la salida es igual al almacenamiento sobre el tiempo, o sea, lo que demora ese cabo de volumen en salir, ¿sí? ¿El volumen sobre tiempo qué es? ¿Volumen sobre tiempo qué es? Caudal. Entonces nosotros vamos a analizar en una cuenca el caudal que aporta, el caudal que genera. Recuerden que la cuenca no tiene una topografía simétrica. Puede tener depresiones, puede tener puntos más altos, ¿sí? Donde va a haber represiones de agua, se generan lagos, lagunas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que hay pérdidas, las pérdidas diversas ocurren durante el proceso de evaporación se presenta desde que se inicia la precipitación,
Por otro lado, la superficie del terreno no es tan plana como la del modelo ideal. Existen depresiones en el terreno, al caer el agua y acumularse, puede ser evaporada o infiltrada, lo que les estaba diciendo. Cuando el agua llega a una corriente y se transforma en escorrentía, continúa sufriendo el proceso de evaporación en cantidades que pueden ser no despreciables. También el proceso de infiltración, al penetrar en el suelo, el agua sigue diversos caminos, se percola, flujo subsuperficial. También hay que tener en cuenta la vegetación, que retiene porcentaje del volumen que se precipita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es el balance hídrico, un esquema de balance hídrico. El balance hídrico nos relaciona, miren, la P, que es la precipitación, R, que es runoff, escurrimiento, la E y la T, que es evaporación y transpiración o evapotranspiración, y la S, que es el almacenamiento del suelo, que vamos a tener lo que se percola, vamos a tener lo que se infiltra, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que el balance hídrico es la precipitación menos la escorrentía, ¿sí? Más la escorrentía subsuperficial, menos la evaporación, menos la transpiración, menos la infiltración. O sea, yo tengo un volumen de agua que cae y le estoy descontando todo. Yo al final tengo que saber con cuánta agua dispongo. Hay una parte que escurre, una parte que se evapora, una parte que se infiltra y una parte que se almacena. Si yo paso esta recta para acá, me va a quedar que todo es cero, ¿cierto? Todo es cero. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, dependiendo del escenario que analicemos y la variable que queramos ver, por ejemplo, si yo quiero conocer la escorrentía, tengo que ver cómo se comportan las demás entradas al sistema. No puedo simplemente hacerlo como lo planteé con la precipitación, sino que va a depender de otros factores y de otras circunstancias. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, la línea divisoria ya la vimos, separar las precipitaciones que caen en las ollas inmediatamente vecinas y que encaminan la escorrentía resultante. Ya lo acabamos de mencionar. Sí, cómo delimitar la divisoria con el levantamiento topográfico, las cartas topográficas, puede ser las cartas topográficas del IGAC, ¿sí? En la cual se puede delimitar la olla con software de sistema de información geográfica como ArcGIS, QGIS, ¿cierto? Que recuerde que requiere un modelo digital de elevación con el que le mostré en las imágenes, ¿cierto? Que nos permite ver el terreno, una superficie de terreno. Miren, esto es una carta topográfica de una cuenca, son las planchas que el IGAC vende, que ahora se pueden descargar en línea en PDF y que se pueden sacar la delimitación de las cuencas según lo que se tenga allí, ¿cierto? Utilizando el sistema de información geográfica, nosotros podemos ver, miren, todo esto es una cuenca, todo es una delimitación de una cuenca, ¿sí? Aquí la vemos más a detalle, ¿sí? La vemos más a detalle de una cuenca aquí en el municipio de Montería. Vemos cómo están todos los drenajes y la salida de la cuenca. Vamos a ver el corte transversal de una olla hidrográfica. Me colabora, por favor, Rumi Flores leyéndole la diapositiva. Hay dos tipos de divisorias: divisoria topográfica o superficial y divisoria freática o subterránea. Esta última establece los límites de los embalses de agua subterránea, de donde se deriva el caudal base de la olla. Las dos divisorias difícilmente coinciden. La divisoria freática varía con la posición del nivel freático y el área de drenaje de una olla lo define la divisoria topográfica. Muy bien. Quiere decir que una cosa es el nivel freático que va por debajo de la superficie y otra es la divisoria topográfica. Y las dos divisorias difícilmente coinciden. La divisoria del nivel freático nos habla de la cuenca subterránea, mientras que la divisoria topográfica nos habla de la cuenca superficial. ¿Hay alguna duda hasta el momento? De esto van a ser trabajos, así que es mejor que aclaren las dudas, pregunten ahora. De la clasificación de los cursos de agua,
sí, perennes, que llevan agua todo el tiempo, el nivel de agua subterránea mantiene una alimentación y no desciende nunca debajo del lecho del río. Entonces, por ejemplo, una cuenca perenne hace referencia a una corriente perenne, perdón, hace referencia a qué tipo de corriente. ¿Quién me puede decir? Un ejemplo de una corriente perenne que siempre tiene agua. Puede ser el mar, ¿no? El río, profesor. ¿Como cuál? ¿Cuál río? Ah, un río. ¿Sí, no? ¿Como cuál? El río Sinú, ¿no? Muy bien. El río Sinú, claro. El río Sinú, por ejemplo, es una demos otro ejemplo. Pues, El Magdalena. Cauca. Exactamente. Muy bien. Otro ejemplo. San Jorge. Muy bien. Exactamente. Eso es una corriente perenne. Vamos a una corriente intermitente. Corrientes que ocurren en estaciones de lluvia y que en verano se secan, que no tienen caudales, el nivel de agua subterránea se conserva por encima del lecho del río, solo una expresión lluviosa. En verano el escurrimiento cesa o ocurre solamente durante o inmediatamente después de las precipitaciones. Por ejemplo, la quebrada en Tuistuí, la quebrada en Tui, Tierra Alta, ¿sí? El río Los Córdobas, por ejemplo, ¿sí? En algunas épocas, pues, no tienen tránsito de caudal. Una corriente efímera es aquella que se da solamente durante o inmediatamente después del escurrimiento superficial. Sí, por ejemplo, los arroyos de Barranquilla, una corriente efímera, solamente se da cuando llueve, por decirles algo, un ejemplo. ¿Sí? Allí el arroyo Carolina, en la vía hacia Planeta Rica. Tiene el arroyo Carolina y el arroyo Trementino. Es un arroyo que se da solamente cuando hay época invernal. Sí, ahí está marcado. Tiene un puente gigante diseñado que por donde va la vía, pero es porque cuando es la precipitación se forma una escorrentía grande en ese punto. Las características físicas de la cuenca hidrográfica. Sí, estas características dependen de la morfología. Vamos a hablar de las características geomorfológicas o fisiográficas o morfométricas. La forma, el relieve, la red de drenaje, los tipos de suelo, la capa vegetal, la geología, las prácticas agrícolas. Todo esto proporciona la más conveniente posibilidad de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen hidrológico. El área de drenaje, como lo dice su nombre, es el área que ocupa la cuenca, es el área que nos da la cuenca. Recuerden que vamos a ver una ecuación que es C por I por A. Esta es el área que va a drenar a un punto. ¿Sí? ¿Cómo se determina el área? En el sistema de información geográfica se puede hacer, o anteriormente se hacía mucho con este aparatico que se llama planímetro. ¿Sí? Con un planímetro que medía es con el escalamiento, lo que se necesitaba. ¿Cierto? Sobre la cartografía se hacen figuras planas con las coordenadas, estos son unidades métricas. Podemos ir sacando aquí un aproximado porque esto no lo vamos a poder medir realmente, esta forma irregular, pero vamos a hacer un aproximado de lo que le falta, ¿cierto? Haciendo figuras geométricas y bueno, aquí vemos un poco lo que es el sistema de información geográfica. La clasificación del área de drenaje, un área de tamaño de la cuenca muy pequeña, menor a 25 kilómetros cuadrados, pequeña, de 25 a 250, de 250 a 500 intermedia pequeña, de 500 a 1500 intermedia grande, de 2500 a 5000 grande y mayor a 5000 muy grande. La quebrada Aguas Blancas del municipio de Montería, miren, 82 kilómetros cuadrados. Estamos en una cuenca pequeña, la cuenca del río Sinú,
13.800 kilómetros cuadrados. Miren, estamos en una cuenca muy grande. La cuenca del río San Jorge, miren, muchísimo más grande que el río Cenú. La cuenca del río Magdalena y la cuenca del río Amazonas, miren, 7.050.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? La forma de la olla, la característica es importante para determinar el tiempo de concentración. Más adelante vamos a ver la importancia de este tiempo de concentración. El tiempo de concentración es lo que demora la gota de agua en recorrer desde el punto más alejado y más alto de la cuenca hasta el punto de salida. Es decir, que la cuenca hidrográfica es la que nos va a nosotros a determinar el tiempo de concentración, que es el tiempo en el cual nosotros evaluamos la precipitación que cae. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo? ¿Quién me puede decir? El tiempo de concentración es el tiempo necesario desde el inicio de la precipitación para cuando toda la olla contribuye a la fricción de la corriente en estudio, o en otras palabras, el tiempo que toma el agua desde los límites más extremos hasta la salida de la misma. ¿Por qué evaluaríamos el caudal más en ese tiempo o la precipitación? ¿Qué creen ustedes? Los escucho. Quizás para determinar el caudal. ¿Para qué van a analizar la lluvia después de que salió? Tú necesitas analizar la lluvia mientras que está en la cuenca, ¿cierto? Porque ya después de que salió o más tiempo no te interesa. Entonces tú determinas el tiempo de concentración precisamente para determinar la duración de la intensidad máxima de la lluvia que te va a generar el caudal máximo posible. El índice de medio, su coeficiente de compacidad, es la relación entre el perímetro de la olla y la longitud. El perímetro y la longitud de la circunferencia de un círculo de área igual, ¿sí? Aquí vemos perímetro y un círculo 2pi por r o pi cuartos, ¿cierto? Por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, y el área es pi por r cuadrado, r radio va a ser entonces la raíz del área sobre pi. El coeficiente de compacidad entonces va a ser 0.28 el perímetro veces el perímetro sobre la raíz cuadrada del área de la cuenca. Cuanto más irregular sea una olla o una cuenca hidrográfica, mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca circular posee un coeficiente mínimo igual a 1 y hay mayor tendencia a inundaciones, ¿sí? Mayor tendencia a inundaciones. El factor de forma es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la olla. La longitud axial se mide cuando sigue un curso de agua más largo desde la desembocadura, ¿cierto? Y miren, es B por L, B sobre L, donde B es A sobre L y el factor de forma es el área sobre la longitud axial, o sea, el largo de la cuenca al cuadrado, ¿sí? Sistema de drenaje refleja el grado de granificación. Hay varias teorías, una de las más famosas es la Strahler. Dos corrientes de orden 1 se juntan y hacen una corriente de orden 2 o se unen y hacen una corriente, dos corrientes de orden 2 hacen una de orden 3, por ejemplo, o una de orden 2 con una de orden 1 hacen una pues de orden superior, ¿no? Corrientes de primer orden, pequeños canales que no tienen tributario, corrientes de segundo orden, cuando dos tributarios se unen, corrientes de tercer orden, cuando dos corrientes de segundo orden se unen, y n más 1 hasta que tengas el número de corrientes, ¿sí? La densidad de drenaje es la relación entre la longitud total de los cursos de agua, es decir, si usted mide en su cuenca todas estas longitudes de corrientes sobre el área, le va a dar la unidad de drenaje por unidad de área. Quiere decir, ¿sí?, que si tenemos valores entre 0 y 5, ¿sí?, es un drenaje pobre, y si tenemos un valor mayor, pues vamos a tener cuencas bien drenadas porque tienen las suficientes estructuras naturales para evacuar el agua. La extensión media de la escorrentía superficial se define como la distancia media en que el agua de la lluvia tendría que escurrir sobre los terrenos de la olla en caso de que la escorrentía se diese en línea recta, ¿cierto? Es decir, desde el punto donde comenzó la cuenca
hasta el punto final una línea recta y sería entonces lo que nosotros llamaríamos como la extensión media de la correntía, que es el área de la cuenca sobre 4 veces la longitud en línea recta. O sea, desde el punto inicial una línea recta hasta el punto final. La sinuosidad. El río Sinú yo creo que se llama así por la sinuosidad que presenta. Si ustedes ven una imagen del río Sinú como la vemos ahorita, el río Sinú tiene muchas curvas, se llaman meandros, ¿cierto? Que es la longitud, la relación entre la longitud del río principal medido a lo largo de su cauce, ¿cierto? O sea, la longitud total y la longitud media de este punto a este punto, o sea, en un arco, o sea, en una línea recta. Eso nos da la sinuosidad. Y pues un río extremadamente sinuoso, como es de nosotros, pues tiene problemas de erosión. Por ejemplo, cuando el agua viene aquí, golpea aquí, aquí se genera una playa, aquí se genera erosión y así sucesivamente, afectando la estabilidad. La pendiente ponderada de una olla, de una cuenca, sí, es calcular las pendientes, el límite de la cuenca. Miren, aquí está la topografía, o si ustedes ven aquí, pues la curva de nivel mantiene un solo valor. Sí, aquí vamos a tener una curva mayor que va drenando hacia este punto, ¿cierto? La curva isométrica es la que nos relaciona el área que hay debajo de cada elevación en una cuenca. ¿Sí? La curva isométrica, ya me vuelvo a explicarles un poco lo de la pendiente ponderada. La curva isométrica, mire, tenemos las cotas y el porcentaje de elevación que hay debajo de cada cota. ¿Sí? Esto es una curva que nos habla de la edad de la cuenca. ¿Sí? Es la representación gráfica del relieve de una cuenca, representa el estudio de la variación de la elevación de los varios terrenos de la olla con referencia al nivel medio del mar. ¿Sí? Esta variación puede ser indicada por medio de un gráfico que muestre el porcentaje de área de drenaje que existe por encima o por debajo de las varias elevaciones. Entonces, a menores elevaciones, miren, a mayores elevaciones, menor área de drenaje. A menores elevaciones, cuando ya va saliendo el cauce, pues se da un área de este tipo. La pendiente ponderada de la cuenca, miren, se analiza el área que hay entre curvas de nivel. El área que hay entre curvas de nivel, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener aquí una elevación y una distancia entre curvas, ¿sí? Una distancia entre curvas y vamos a poder sacar el área que hay aquí en esta zona, ¿cierto? Y vamos a tener entonces, ¿cierto? Que la pendiente ponderada, ¿sí? Va a ser igual a el desnivel, o sea, la diferencia que hay de aquí a aquí en esta cota, en esta curva de nivel. Aquí lo vemos, la pendiente va a ser el desnivel entre las líneas, ¿cierto? La distancia sobre el ancho de la franja analizada. El ancho es el área sobre la longitud de la misma, o sea, la longitud de la curva de nivel. La longitud de la curva de nivel es esta longitud que vamos a tener, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Longitud total sobre área por la equidistancia. O sea, vamos a tener un área aquí, una longitud, qué sé yo, en este punto de 10 metros, un área de 5 metros, y aquí hay una diferencia de 1 metro entre curvas de nivel, por decirles un ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro eso? La curva isométrica, miren, la elevación media, la elevación mediana. La curva isométrica lo que nos da son unos valores. Analizamos intervalos dependientes, la cota media que existe entre los dos, y el área que está debajo de esta pendiente, el área acumulada, porcentaje de área acumulada que representa, ¿sí? O sea, qué porcentaje esto, cuánto representa de este total, ¿cierto? El área acumulada, y vamos a multiplicar lo que es la columna 2, la cota media, por el área, ¿sí? Por el área. La elevación media de la olla, la cota media de intervalo por el área entre la sumatoria del área. O sea, esta sumatoria de cotas, ¿sí? Lo que tenemos aquí, cota media por el área, que es esto que tenemos aquí, entre la suma de las áreas. Es decir, este valor entre este valor me da la pendiente media de la olla, de la cuenca.
La curva isométrica, ya hablamos, nos habla acerca de la edad de la cuenca, y la pendiente del cauce principal, que es lo que nos va a permitir a nosotros analizar luego el tiempo de concentración. La pendiente media del cauce, pues es el desnivel en el cauce, no en la cuenca, sino en el río que se forma, la cota inicial, la cota final y la longitud, y nos va a dar la pendiente del cauce principal, ¿sí? Entonces la pendiente del cauce principal, miren, la pendiente media es la diferencia total de elevación del lecho del río dividido por su longitud, y la pendiente media ponderada es un valor más razonable. Para calcularlo se traza una línea tal que el área comprendida entre esa línea y los ejes ordenados sea igual a la comprendida entre la curva del perfil del río y dichos ejes. O sea, esta área que está aquí, en esta línea negra que dice S2, sea igual al área que genera esta curva del río, la línea azul. Sí, nos va a dar un valor más aproximado. Aquí tenemos la pendiente media, es punto final menos punto inicial sobre la longitud, ¿cierto? Aquí vemos un poco las pendientes, como son pendientes escarpadas, accidentadas, terrenos llanos, ¿no? Planos. Tiempo de concentración, que ya lo hemos hablado, que es el tiempo que demora de ir del punto A a punto B. Por favor, Osorio, le da la diapositiva. Osorio Cogollo. Osorio Cogollo. Tiempo de Negrete Vargas. El tiempo de concentración se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto de salida, punto de desagüe o punto de cierre. Está determinado por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más alejado, y se presenta el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es constante al tiempo que máximo. El punto hidrológicamente más alejado es aquel que desde el que el agua de escorrentía emplea más tiempo en llegar a la salida. Muy bien, entonces el tiempo de escorrentía es una longitud, es un tiempo que nos relaciona la longitud y la pendiente del cauce para nosotros poder determinar cuánto dura el tiempo de tránsito del caudal y de la intensidad de la lluvia. Entonces, bueno, es muy acertado conocer eso. Hay diversas formas en la literatura. La más utilizada en Colombia es la ecuación de Kirchhoff. Miren, nos relaciona la longitud máxima del cauce, ¿sí? Y nos relaciona la pendiente media del cauce con otros factores para que quede en minutos. Ojo, esto tiene que quedar en minutos. Hay otras fórmulas que se pueden aplicar. Yo recomiendo por normatividad la de Kirchhoff, que nos va a permitir evaluar la duración de la intensidad. Bueno, muy bien. Entonces, estamos viendo el tema de la cuenca. Para la próxima sesión vamos a hacer una modelación práctica en Sistema de Información Geográfica, ARGIS, y vamos a hacer una modelación, un ejemplo, y a partir de ahí va a venir un trabajo. Este trabajo que van a hacer es la modelación de una cuenca, las características morfométricas de una cuenca, y a partir de ahí pues van a seleccionar una cuenca y van a hacer su respectiva modelación, su respectivo análisis morfométrico, que dice cada valor y todo eso. ¿Ok? Entendido, ingeniero. Listo, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro todo y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Que tengan un excelente resto de día y un muy buen fin de semana. Que Dios los bendiga.